A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en Vida y Tecnología. En esta oportunidad queremos dar la bienvenida a una tocaya mía, Paulina Béjar. Ella es psicóloga clínica y lleva más de 20 años trabajando con adolescentes. Estos temas que nosotros queremos abordar el día de hoy están relacionados precisamente con esa edad y con la tecnología. Ya saben que este es el motivo por el que nos junta a ustedes y a nosotros, y esta es la razón por la que nosotros queremos preguntar, Paulina, ¿qué está pasando en el comportamiento de los adolescentes en su interacción con la tecnología? ¿Cuáles son los retos para las familias y para las personas que se están formando? ¿Y qué tenemos que considerar a la hora de dar un dispositivo, tener esta interacción tan salvaje como hemos tenido en estos últimos meses, en las que hemos estado pegados a una pantalla de una manera impresionante, con horas interminables, o por lo menos con muchísimo más tiempo de lo que ya teníamos? Pero el comportamiento de los adolescentes ha cambiado mucho en los últimos meses, o ya veíamos que esto se estaba generando como un comportamiento habitual. Paulina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Buenos días. Bueno, el tema es como el título de tu programa, ¿no? La tecnología ha ingresado en nuestra vida cotidiana de una forma radical, ¿sí? Era así antes. La cosa es que nos hemos visto expuestos de una forma abrumadora, de una forma abrupta también, a una sobreexposición. La tecnología era parte de la vida de los adolescentes de todas maneras. Sí. El punto es que de pronto muchos papás también que no sabían manejar plataformas están expuestos a no solamente el uso en horas de ocio, sino el uso ya para la educación de nuestros hijos. ¿Pero qué significa eso? O sea, este cambio que tú dices, ya estábamos expuestos, pero ¿dónde están los límites? O sea, ahorita poner límites es que tengo que hacer deberes, que tengo que conectarme. Totalmente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si es que hacemos una circunscripción a la etapa de adolescencia, tenemos que tomar en cuenta que dentro de su desarrollo vital hay ciertas características que dicen que se va a oponer a las reglas, de todas maneras, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, todos hemos pasado por esa etapa un poco rebelde. Imagínate ahora, si antes la regla tal vez era en el sobreuso del teléfono porque se conectaba con los amigos, ahora es porque toda su vida social está rodeada de tecnología. Hacen amigos, conocen nuevas personas a través de las apps, de las aplicaciones, del WhatsApp, de las aplicaciones de ellos. Empiezan romances, terminan romances, incluso van a veces más allá de los límites e inician un poco de una vida erótica, de una vida sexual a través de la tecnología. Imagínate lo que es para nosotros, que somos otra generación, encontrarnos con eso. ¿Y cómo reaccionar? Nosotros, como los grandes de las relaciones familiares, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo relacionarnos con esta realidad? Es inevitable, pero tenemos que encontrar alguna forma de llevarnos bien entre la familia y la tecnología. Verás, querida tocaya, ahí digo yo una cosa desde la perspectiva de la psicología como parte de la vida de la familia y de la vida de la persona, del crecimiento. No hay recetas. Por supuesto, la vida no tiene recetas. Porque muchas veces esperamos que nos digan el punto A, el punto B. Lo que siempre nos han dicho como papás de adolescentes es que los adolescentes necesitan normas. ¿Ya? ¿Sí? Esas normas tienen que dar una referencia en el que el adolescente pueda comportarse, es decir, esas normas no tienen que apretar,
tanto que el adolescente lo que haga es una reacción, se comporte reactivamente como parte de su proceso de crecimiento con nosotros, es decir, el rebelde sin causa. ¿Sí? Ya. ¿De acuerdo? Esas normas le ahorcan. ¿Sí? O unas normas tan amplias, ¿sí? Tan liberales, que el adolescente tampoco sepa dónde moverse, ¿sí? Porque no hay punto de referencia. Esa es la funcionalidad de las normas. Tiene que haber un punto de referencia, ¿sí? Y en el tema de tecnología, ¿cómo pones esos puntos de referencia? Por ejemplo, horarios. Pero Sí. ¿cómo controlas el horario cuando tienes un teléfono a la mano y que lo tienes ahí en tu velador? 24/7. Hay de acuerdo a los estilos de familias que sean mucho más estrictas, pueden solicitar que los teléfonos estén afuera. Pero los teléfonos de todos, padres e hijos. Eso es algo súper importante, ¿sí? Que yo te decía hace un momento cuando hablábamos acerca de la etapa de vida del adolescente. El adolescente mira mucho, está en una etapa además como crítica, observadora. Entonces él va a mirar el referente. Entonces, por supuesto, yo tengo una hija adolescente a la que yo le digo, en las comidas no se utilizan los teléfonos. Y de pronto yo recibo una llamada y digo, uy, es del trabajo, uy, es una cita, dame un ratito. Y me dice, claro, eso sí tú puedes, eso no puedo yo. Y claro, estoy haciendo un modelaje en donde hago una excepción a la norma. Si yo soy consciente de eso, sé que cuando mi hija adolescente recibe una llamada y me diga, ay, es mi novio, ¿sí? Eso es tan importante para ella como tu trabajo, como mi trabajo para mí, ¿sí? Entonces esta categoría entra ahí, pero sí, el modelaje de las normas es muy importante. Muchos adolescentes con los que yo he trabajado tienen esta voz crítica, no son... el adolescente es diferente de cuando nuestra generación era adolescente, y a eso también tenemos que adaptarnos, a mirar a estos chicos con los ojos de ahora, no con los ojos que nosotros teníamos cuando nosotros éramos adolescentes. Entonces la crítica de este adolescente es porque vive sumido en una sociedad que le da información, ¿sí? Y él aprende entonces a tener un sentido ya no solamente el de la familia, sino el de los otros. Y yo creo que eso es importante validar, no solamente considerarlo como rebelde o como la edad del burro, no, validar eso, encaminar, sentarte un momento y decir, puede ser importante, pero fíjate que yo contesté el teléfono y dije, te devuelvo la llamada, ¿ok? Y no me fui 15 minutos de conversación. ¿De acuerdo? Entonces, hacer este tipo en el que se sienta incluido, además aceptado lo que para él es importante, es algo que va a ayudarnos en esta etapa que es un poco complicada. Ahora, hay como estudios que hablan de cuánto tiempo tiene que tener un adolescente, y se supone que de los 12 a los 18 años es recomendable máximo 2 horas. Pero ¿cómo hacemos esas 2 horas cuando ahora las 6 horas del colegio están mediados por una pantalla? No sabemos cómo va a ser el próximo ciclo escolar, pero seguramente va a ser híbrido en muchos casos. Totalmente. La referencia dice a 2 horas de ocio. Ah, de ocio. Porque, no, en realidad el estudio antes era en total, ¿no es cierto? Okay. Ahora nosotros tendremos que ponerlo en perspectiva a las circunstancias que tenemos en el momento. En el momento tenemos adolescentes. Unos estudios de la UNICEF dicen que los adolescentes se han sobreexpuesto a 9 horas diarias. Exacto. Y seguramente así será si consideramos las horas de colegio, las horas de tareas, las horas de investigación y realmente las horas de ponerse en contacto social. Vamos a poner esta circunstancia. De nuevo, yo me remito a lo que dice como el proceso de crecimiento de un adolescente. En el proceso de crecimiento de un adolescente dice que como parte de su ciclo vital, ellos se tienen que ir hacia afuera a encontrar en sus amigos su fuente de satisfacción, de validación, de conversaciones, su búsqueda de referencias. Los papás están ahí, regresan, pero es hacia afuera hacia donde van. Ahora resulta que han pasado 1 año y medio en el círculo familiar. En una burbuja. ¿Sí? Entonces, claro, estamos hablando de que ese tiempo de ocio es indispensable, aunque sea a través de las pantallas.
Por supuesto, pero ahí es donde tú justamente al inicio de esta conversación mencionabas las interacciones de todo tipo, y también sabemos que hay una serie de comportamientos erráticos de varias formas que pueden afectar esa interacción. Comenzando porque la interacción digital muchas veces se queda grabada, y esas interacciones también te permiten ser víctima o victimario en algunos casos. Okay. O sea, ¿cómo los que estamos fuera de ese círculo y cómo podemos detectar un comportamiento que tenemos que tener alguna alerta? A ver, yo quisiera decir al respecto como 3 cosas. La una, todo lo que es un sobreexceso es importante tomarlo como en consideración, ¿ya? Entonces, cuando pasa un sobreexceso, cuando un adolescente cambia su conducta, ¿ya? Cuando él deja de, digamos que muchos adolescentes dejan de conversar con los papás, pero uno conoce a su hijo y sabe que mínimamente está más alegre, más triste en ciertos momentos, intercambia. Pero si vemos que hay un bloqueo total, no pasemos por desapercibido eso. Tengamos como el tiempo de acercarnos y decirnos qué pasa, qué te sucede. Eso como por un lado. Por otro lado, nosotros como papás tenemos que, programas como estos nos sirven para actualizarnos, para saber, tenemos que saber cuáles son las apps que tienen los chicos, tenemos que enterarnos cómo funciona el TikTok, tenemos que enterarnos qué es un fanpage, ¿sí? Tenemos que saberlos, no podemos decir, mis hijos todavía cuando yo, que trato de estar actualizada, me dicen, ay mami, no estás en nada. Exacto, pero ¿cómo estar actualizado? O sea, primero ponerle una necesidad de actualización personal. Eso es importantísimo. Personal, familiar. Y disfrutar de eso también. O sea, ¿cómo no vas a disfrutar de unos videos de TikTok que son extremadamente divertidos? Y te ríes con ellos. Exactamente. Y compartes con ellos. Pero también preguntar, oye, ¿cómo suben estos videos? Exactamente. ¿Y qué tipo de otro video hay? ¿Y qué fuente de información hay? De pronto los chicos dicen algo que nos llama la atención. ¿De dónde te sacaste esto? Ah, el youtuber no sé cuántito. ¿Sí? Muchas veces... Y hay que hablar con ellos. Esto era mi último punto. Yo te decía 3. El tercero es la comunicación, ¿sí? Hay que hablar con los chicos. Me pregunto yo, si yo soy un adulto, si yo soy una mamá, un papá, que no puedo hablar con mis hijos sobre sexualidad, que no puedo nombrar las partes del cuerpo con sus nombres, que no puedo, que viene una escena un poco subida de tono en una película y le digo, no, esto no es para ti, no veas, no hagas, no topes, si hablan de drogas y yo digo, no, esto no se habla, esto no le pasa a mi familia, eso es en otras realidades, a mis adolescentes, entonces estoy negando algo y es importante hablarlo con los hijos. Tal vez como tercerizarlo. ¿Y sabes de alguien a quien le esté sucediendo esto? ¿Y cómo te gustaría ayudar a esa persona? ¿Sí? No confrontarme con él. ¿Y tú qué estás haciendo? Y en una posición tal vez de crítica. Exacto. O de supervisión. Porque de nuevo, hay una reacción natural del adolescente en el que él se bloquea a esa actitud. Entonces, poder entrar con una conversación, con un diálogo, un poco menos desde una posición de hacia arriba, sin que llegan a ser amigos. Yo sé que muchos papás y mamás consideran que es momento de ser amigos de sus hijos, pero amigos tienen un montón. Necesitan un papá y una mamá que guíen estas conductas en esta parte de la tecnología. Si yo no sé cómo funciona eso, pido ayuda. Si no es a mi hijo, pregunto en otros lugares y accedo a información que me permita hacer un contacto, romper o acercar una brecha que hay entre el adolescente de hoy y el adolescente que yo fui. Exacto. O sea, de hecho, comenzando porque cuando uno pregunta a un adolescente, ¿qué quieres ser después del colegio? No, yo no quiero hacer nada después del colegio. Yo ahorita quiero ser TikToker, quiero ser YouTuber. Entonces, es ese mundo de fantasía que se presenta a través de la tecnología, que nos parece súper accesible y que no dimensionamos todo lo que hay detrás. Comenzando porque la foto de un youtuber o de un influencer no es una foto tomada así, se toman unas 5,000 fotos para que salga una buena y quedes divino. Pero eso te da la oportunidad incluso de hacer orientación profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitas para salir en redes?
Ok, la parte fácil es esta de los youtubers de la foto, pero ok, ¿cómo se hace una digitalización de una foto? ¿Qué programas necesitas? ¿Cómo puedes hablar en público? ¿Necesitas una buena dicción? ¿Necesitas tener buen vocabulario? Es decir, validar y saber que desafiar al adolescente a que vaya más allá de lo que ve, ¿sí? Tener la visión de que algunas son las profesiones del futuro y están involucrados en eso, independientemente de la opinión que nosotros tengamos. Exactamente, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que dimensionar. Ya los chicos no quieren ser abogados. Y ahí es donde podemos canalizar. Nosotros en este espacio siempre buscamos involucrar a las familias para orientar hacia el mundo de la tecnología, por ejemplo, para que sean desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos, que es una explosión mundial y el mundo necesita un montón de técnicos, y por cada técnico que se gradúa se necesitan 15. Pero, por ejemplo, para un desarrollador, creo yo, de videojuegos, que parece que estoy haciendo, pero por ejemplo, estimularle a tu hijo a que dibuje. Exacto. ¿Ya? A que dibuje en papel, no en pantalla. A que dibuje en papel y lápiz, un curso de dibujo. A que tenga la visión de lo que es la perspectiva, ¿sí? A que tenga la posibilidad de, cuando juegas con Lego, saber que estás haciendo algo que te sirve para el futuro, que haces creatividad, que haces algo que en el futuro te ayuda a ser ingeniero. Pensamiento lógico. Movimiento de la mano. Claro. Entonces, yo creo que cuando les vemos tan involucrados en cosas así, podemos validar aquello que nosotros, como adultos en la experiencia, sabemos que necesitan como recurso para el mundo al que se van a confrontar. Por ejemplo, las relaciones sociales. Entonces, decir a los chicos, hablar en voz alta, no, o escribir los mensajes de texto completos con una correcta ortografía, ¿ya? Entonces, la tecnología sí nos da oportunidades de conversaciones en valores, de conversaciones en orientación profesional, de conversaciones en el ámbito familiar, de conversaciones sobre cosas que son ahora parte de la vida del adolescente, sobre su música, sobre las guerras de los raperos. Creo que hay temas hay y están vinculados con esto que estamos viendo, que es la interacción de los adolescentes con medios tecnológicos. Si nosotros seguimos negando esa realidad, si seguimos creyendo que no lo vamos a tener en casa y que no vamos a ver expuestos a nuestros hijos adolescentes a esta interacción y a estos riesgos y también a estas ventajas, porque también hay que mirar el otro lado. O sea, tenemos que mirar cómo orientamos. El tema de los maestros es diferente y es interesantísimo abordar también, porque la tecnología te da un montón de recursos para generar otro tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso, ¿lo estamos realmente aprovechando? Yo siempre soy partidaria de que los recursos siempre tienen un pro y un contra. Es nuestra decisión encontrarle el lado positivo de los temas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que creo que hay que mirar un enfoque de prevención y un enfoque de utilización, ¿sí? En el enfoque de prevención hay distintos niveles. Un nivel de prevención primaria en el cual es hablar sobre los temas, ¿sí? En el momento en que me ocurren, si yo veo una situación, esta película o esta serie Control Z, en donde nos permite ver sobre el bullying, sobre el uso de la tecnología. Bueno, hay algunas series también que nos permiten conversar con los chicos, ¿sí? Sin que sea el tiempo de familia, que yo me siento, que les digo, voy a hacer esto contigo, necesitamos hablar de este tema. Un poco en la vida Qué miedo, cuando los papás ¿sí? te decían, necesitamos hablar de este tema, era para salir corriendo. Es un nivel de prevención secundaria, ¿sí? Yeah. Cuando esto de la cotidianidad o esta situación me da luces que necesito una conversación más seria. Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos una cita con nuestros hijos? Les invitamos al helado con este hijo que necesita más conversación, más apertura, o este tema diferente de este hijo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, abordarlo ahí, de nuevo, nuestra postura, tratar de dejar al crítico guardado para después. Primero preguntar y preguntar. Y otro nivel de intervención que yo
A ver, obviamente amo mi profesión. Pienso que nunca se debe dejar de lado es el nivel de prevención terciaria, es decir, ¿qué significa ya eso? no llego, yo ya no alcanzo, entonces busco ayuda profesional afuera. Ayuda profesional, pero también ayuda de terceros. Exactamente. Comenzando por los amigos. Todo. Muchas veces Incluso- no conocemos cuáles son los contactos que tienen nuestros adolescentes con otros chicos. No tenemos el teléfono de los otros chicos o de los papás de los otros chicos como para esa ayuda de terceros que justo acabas de mencionar y me parece muy valioso que considerarlo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, a más de estos niveles de prevención, tenemos esto que tú decías, este nivel de utilización, de aprovechamiento. ¿Sí? Hace poco tiempo una mamá me decía, los viernes son el día de películas en mi casa, pero hemos establecido el horario, quién elige la película por tema, por edad, perdón, ¿sí? Y todos vemos la que le guste al otro y esa persona elige lo que quieren comer, si quieren comer pizza, cachitos o no sé, tostitos y es un momento de encuentro. Adaptemos esto es un ejemplo, adaptemos esto a un momento familiar que no está libre de la tecnología, es ver la Exactamente. televisión. Exacto, ¿Ya? es tecnología también. Es tecnología también, pero es un momento familiar, ¿sí? Ahora, que si queremos como principio de nuestra familia, como filosofía de nuestra familia, adaptar momentos sin tecnología, entonces promovamos los paseos, promovamos las salidas, pero no me llevo yo el celular y yo sí estoy en contacto y yo sí hago cosas con mi teléfono o aprovecho para hacer cosas. Si es un momento de acuerdo de la familia de no uso de la tecnología, se involucran también los padres en eso. Hay papás que no ponen límites tampoco en el horario de trabajo. Es verdad, Ahora y que ahora nos invadió hemos a visto, todos. sí, exacto, ese es otro detalle, que los chicos ven que los papás pasan conectados hasta tantas horas, estoy trabajando, está bien, pero uno tiene que explicar, mira, estamos pasando por un momento difícil en la empresa, estamos pasando por un momento, esto va a ser temporal, o sea, es Que hablar es nuevamente. muy diferente decir porque yo soy el papá, o Exactamente. porque yo soy la mamá, o porque yo traigo el dinero a esta casa, o porque es muy diferente de decir esto, ¿no? En todo caso, la tecnología vino para quedarse de esta forma abrumadora, ¿no es cierto? Y como tú dices, no sabemos cómo será el próximo año escolar. Yo creo que hay que evaluar qué hicimos bien, mantenerlo, hacerlo, aumentarlo, evaluar nuestras propias equivocaciones, ¿sí? Y estar dispuestos a ser flexibles para aprovechar estas oportunidades que nos da. Y estas oportunidades que tenemos para conversar aquí y también fuera de estos espacios de mirar qué es lo que está pasando alrededor, nos permiten precisamente dimensionar el uso que le estamos dando a la tecnología y las oportunidades. Siempre mirar las oportunidades para mí es extremadamente valioso. Y ahí yo creo, Paulina, que tú deberías comentarnos qué estamos haciendo mal los grandes. O sea, comenzando porque estamos expuestos a una cantidad de horas y que para nosotros es que es mi trabajo. Estamos poniendo pretextos de ese tipo también. Uy, para nosotros los grandes, como tú dices, es difícil ponernos en ese lugar, porque nos creemos ya formados, entonces no aceptamos fácilmente, no filtramos fácilmente. O no nos percatamos. Lo de buena información que tenemos, ¿sí? O no queremos ver también. Tal vez no nos percatemos, pero a veces no queremos ver. Pero bueno, estas son las razones por las que te agradecemos que nos hayas acompañado y a ustedes también por estar con nosotros, conversar de la vida y de la tecnología. Y esto es parte de este día a día en el que nosotros creemos que podemos aportar a la conversación que ustedes tienen en casa. Muchísimas gracias nuevamente, Paulina, y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.